Yo tengo algunos amigos a quienes si yo les doy el regalo de sorpresa de que les inscribí en una carrera de 5 o 10 kilómetros, se pondrían muy contentos. En cambio, tengo otros amigos para quienes eso sería una noticia terrible. Es más, ellos lo verían como un desperdicio. ¿Cuánto fue que tú pagaste para inscribirme? Quizás pueden ir y recoger la camiseta y el número, pero no van a correr. Se lo pondrán en su casa, se tirarán una foto, la subirán a Facebook y eso fue todo, ahí quedó todo. Sin embargo, te guste o no correr como una forma de hacer ejercicios, si tú eres un creyente, permíteme decirte que tú estás inscrito en una carrera. Es un maratón. Dios te inscribió en esa carrera. Te puedes librar de correr si hubiera sido yo quien te registró. Pero aquí nosotros estamos hablando de que Dios mismo te inscribió y no tienes otra opción, debes correr. Y dice el pasaje que tú tienes una carrera por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verbo central en esta sección que nosotros leímos es corramos, corramos. Es el corazón de la exhortación que hay en esta sección. Los demás verbos explican cómo hacerlo, pero lo que hay que hacer es correr. Pablo habla de la vida cristiana y del cumplimiento de nuestra vocación como una carrera. En Hechos capítulo 20, versículo 24, él dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo veía la vida cristiana como una carrera y aún su llamamiento como una carrera. Luego, al término de su vida, en 2 Timoteo 4:7, él le escribe a Timoteo de las últimas palabras y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El lenguaje deportivo estaba en la mente del apóstol. De manera que si tú eres creyente, tú estás en una carrera. Permíteme informarte, si no lo sabías, que tú eres un maratonista de Jesús. Y yo hoy, como predicador, estoy desempeñando el papel de entrenador. Veamos en primer lugar, a la luz de este pasaje, el estímulo que nosotros encontramos en esta porción para hacer una buena carrera. El estímulo que encontramos para hacer una buena carrera. Yo sé que quizás para algunos de ustedes el correr una carrera no es nada gracioso. Y necesitan el estímulo. Para eso están los entrenadores. Para eso están los que ayudan a los corredores. Muchas veces el corredor no sabe las cosas malas que está haciendo. Necesita que alguien lo observe aún correr para ver que sus pisadas están correctas. A veces los corredores ni saben qué tenis comprar para usar. Necesitamos ayuda. En la Biblia hay ayuda para que corramos bien. Pero no solo hay ayuda, hay estímulo. En la Biblia nosotros encontramos palabras que nos estimulan a poder hacer eso que quizás podemos ver como una tarea demasiado grande. Es por esa razón que para muchos deportes, el que un equipo juegue en su propia cancha o en su propio estadio es una gran ventaja, porque ellos así participan delante de sus propios fanáticos, los cuales animan a sus atletas y eso hace una diferencia. Un atleta desanimado puede desempeñar un papel desastroso, pero un atleta bien animado puede lograr lo que a veces no hace. Es interesante para aquellos que siguen el atletismo ver cómo un corredor como Mo Farah, un africano nacionalizado inglés, cada vez que corre en un estadio inglés, el individuo rompe récords. El individuo gana las carreras, que no gana en otros lugares. Hay un ánimo que él obtiene allí para poder ganar.
Nosotros necesitamos ánimo para correr. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Otros han corrido, por tanto, nosotros también. Y el Espíritu Santo sopló cada palabra de la Escritura. La palabra es el fruto del soplido divino. Y nosotros encontramos, la primera expresión que encontramos en nuestro pasaje es por tanto. Ese por tanto es importante. Esa enseñanza que nos va a dar está basada en lo dicho anteriormente en el capítulo 11. Por eso nosotros siempre, estudiando el capítulo 11, señalábamos a esta porción del capítulo 12 porque están íntimamente relacionadas. La intención del capítulo, en el capítulo 11, no era exaltar la fe de algunos por encima de la fe de otros, sino que nos está mostrando lo que nuestro Señor es capaz de hacer a través de su pueblo por medio de la fe. El argumento del capítulo no es, bueno, ellos lo hicieron bien, mira muy bien ahora cómo tú lo haces para que no lo dañes. Esa no es la idea. El argumento es, ellos lo pudieron hacer a pesar de ellos mismos, porque fue Dios quien obró en sus vidas, porque ellos decidieron confiar en Él y vivir por la fe, porque el justo, porque todo justo por la fe vivirá. De manera que tú y yo tenemos la misma fe y debemos también vivir por la fe. ¿No han creído muchos niños que usar los tenis de Michael Jordan les iba a hacer jugar mejor basquetbol, baloncesto? Yo recuerdo una vez que Gabriel se puso unos tenis nuevos y tenían una lucecita que se prendía. Y decía, mira papi, ¿cuánto yo brinco? O sea, esos tenis le hacían brincar más que antes. Se lo quitaba, no brincaba, se lo ponía, brincaba mucho. En el caso nuestro no es un asunto psicológico. Realmente tenemos la misma fe de aquellos. No es una fe diferente. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el asunto. De manera, hermanos, que lo que tenemos aquí es un estímulo para nosotros correr. Yo no sé qué tan estimulado tú estés de enterarte que tú eres un maratonista. Pero la palabra de Dios te dice, cobra ánimo, porque en ti está la misma fe de todos esos que nosotros estudiamos en el capítulo 11. Por eso, por tanto, teniendo una nube de testigos, otros que nos dicen lo que esa fe es capaz de hacer, vamos ahora a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero, como todo deporte, hay requisitos. Hay requisitos, hay cosas que hacer, hay cosas que tener en cuenta, hay entrenamiento que hacer. Ese es el precio que muchas veces tienen los deportes que practicamos. Nos gusta muchas veces ver a un beisbolista hacer todo lo que hace. Lo que no vemos es el tiempo que él pasa bateando pelotas solo en un lugar. O el pitcher cuidando su brazo para poder lanzar bien, etcétera. Esas son las cosas que a veces no se ven, pero hay requisitos. Y en nuestro texto nosotros tenemos una idea acerca de los requisitos que hay para que podamos correr bien como maratonistas de Jesús. En el versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. He ahí nuestros requisitos. Los atletas disciplinados se cuidan para poder mantenerse en forma y aún compiten según las reglas. Se entrenan, se preparan, se cuidan y al competir, compiten según las reglas. En un mundo como el nuestro hoy, donde el deporte se ha comercializado tanto, se ha perdido mucho de eso, pero no dejamos de encontrar a muchos aún dentro del mundo deportivo que son realmente un ejemplo. El caso de la admiración que se ha levantado con Derek Jeter en estos días, con sus últimos juegos, ha sido una nota interesante. Ver cómo este jugador ha sido un ejemplo. Y como analizaba alguien en estos días, desde que él estuvo entrenándose en las ligas menores, estaban sus padres viéndolo jugar desde las gradas hasta los juegos en las grandes ligas. Como dos padres unidos, un matrimonio unido que crió a alguien que luego fue digno de confianza.
hizo una diferencia. Pero hay reglas, hay requisitos. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la libertad cristiana y está hablando de las cosas los derechos que él pudiera haber usado en su vida y ministerio como apóstol, él termina el capítulo 9 de 1 Corintios con estas palabras en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hay una forma correcta de hacerlo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay una corona de por medio. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tristemente hay jugadores, corredores que al participar violan una regla importante y son descalificados. Pueden haber estado pasando 2 años entrenándose para unos Juegos Olímpicos y todo eso se fue a pique en un instante. Son descalificados. Eso es lo que Pablo está haciendo referencia. Aquí hay requisitos. Y lo que vemos en nuestro texto para los maratonistas de Jesús es estas 4 cosas. Despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado que nos asedia, corramos con paciencia y corramos puestos los ojos en Jesús. Esos son los 4 requisitos. Hay 2 requisitos que son negativos y hay 2 requisitos que son positivos. Veamos cada uno de estos en su lugar. Primero, dice, despojémonos de todo peso. El corredor no puede estar corriendo con mucho peso. Ahora, la siguiente frase es, despojémonos del pecado que nos asedia. El autor parece estar haciendo una distinción aquí entre estas 2 cosas. ¿A qué está haciendo referencia el autor cuando dice que debemos despojarnos de todo peso? Si no se está refiriendo al pecado. Bueno, yo creo que se está refiriendo a cosas que no son necesariamente pecaminosas, pero que pueden aminorarnos la velocidad, pueden afectarnos en el modo en que nosotros corremos. Son cosas que matan nuestra eficacia, que nos indisponen hacia las cosas espirituales, que nos inclinan hacia lo fácil y a evitar las cosas que impliquen sacrificio. Son las cosas que nos impiden hacer una diferencia en este mundo, porque hacemos lo que todo el mundo hace. Y no por ausencia de los ciertos privilegios que otros gozan, nosotros poder marcar las almas de personas allí afuera. Cosas que nos impiden dejar marcas en los corazones de los que nos rodean. Y podemos tener tanto amor por cosas que son lícitas que podemos terminar esclavizados a ese tipo de cosas. Dice un autor, el corredor cristiano debe deshacerse aún de cosas inocentes que retarden su marcha, de todo aquello que no le ayude o le cause impedimento. Es corriendo que él aprende cuáles son estas cosas. Mientras está detenido, él no siente que estas cosas le molesten y le estorben. O sea, hay cosas que un corredor aprende a la medida que corre. Y él puede usar cierta ropa y sale a correr y se da cuenta de que esa ropa le molesta. Esa ropa tiene una forma incorrecta, esa ropa nos causa fricción en el cuerpo y nos molesta. Los corredores llegan a sangrar dependiendo de la longitud de la carrera, por el roce que lo que llevan puede ocasionar en su cuerpo. Y por eso aún tenemos que usar vaselina para poder evitar ese tipo de cosas. Pero dice, es corriendo que un corredor aprende. ¿Qué cosas es que tenemos que quitar? Y el punto es, en la medida que tú has estado corriendo la carrera cristiana, ¿qué cosas tú puedes identificar que te estorban y que no te hacen ser el tipo de cristiano que tú sabes que tú deberías ser? ¿Qué cosas tú has dejado de hacer como hijo de Dios? Sencillamente porque tú estás perdiendo el tiempo o haciendo algunas cosas que son lícitas, no son pecaminosas en sí mismas, pero que tú sabes entre tú y el Señor que esas cosas han afectado algo en ti. Trata de correr con una cubeta llena de agua. Traten de correr. O traten de correr con una bola de boliche. Es un poco difícil. No podemos correr igual. Cuando tú te aferras a cosas lícitas de un modo que te cause pavor, el pensamiento de que tú tengas que dejar esas cosas, tú estás corriendo con una cubeta llena de agua. Tú estás deteniendo el avance que tú puedes tener en el reino de Dios y la utilidad tuya en la iglesia.
Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De manera que hay cosas que tendremos que dejar. Y lo que el texto dice es dejando precisamente todo peso. A la hora de correr, tú no sales a correr lleno de un ropaje. En uno de los lugares que corrí fue en una carrera que se llama Country Music Marathon, un maratón de música country. Y en las carreras a veces aparecen muchos personajes. Siendo esto una carrera de música country, habían lugares donde ubicaron a personas tocando música para animar a los corredores. Pero también aparecen personajes corriendo que se disfrazan. Y hay gente que se disfraza de Santa Claus y salen corriendo como un Santa Claus. Corre 42 kilómetros vestido así. Bueno, yo estoy corriendo mi carrera y de repente me pasan por al lado alguien disfrazado de Elvis Presley. A todo lo que da, con un carrito que iba empujando, que tenía un equipo de música tocando música de Elvis. Ahora, eso es incómodo. O sea, si correr normal, uno con ropa cómoda, es difícil, imagínense ustedes disfrazados. Bueno, el autor aquí está diciendo, hermanos, la carrera cristiana no es un juego de disfraces. La carrera cristiana es algo serio y tenemos que correr respetando las reglas. Hay cosas que hay que quitarse. Tenemos que despojarnos de cosas para poder avanzar apropiadamente. No es un pasatiempo. Pueden ser cosas nobles para otros que para ti son un impedimento para correr lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Y puede ser un deporte, un pasatiempo, un trabajo, puede ser un lugar que debes dejar de visitar, un amigo o un equipo electrónico. ¿Quién sabe qué? Tú lo sabes entre tú y Dios. ¿Te impide correr bien? Despójate, dice el texto. ¿Puedes tú identificar cosas en tu vida que ya tú has echado a un lado para obedecer este pasaje? ¿Qué cosas son? Porque esa es la exhortación de este pasaje. Tú eres un maratonista de Jesús. Y a veces pretendes correr con demasiado peso encima. No lo lograrás. Pero también el texto dice, despojémonos del pecado que nos asedia. También el pecado tiene que ser echado a un lado, obviamente. Esto es algo que ya es obvio, ¿no? Y es interesante la descripción. En la Biblia de las Américas dice el pecado que tan fácilmente nos envuelve, que tan fácilmente se nos enreda. Cualquier cosa que se te enrede en los pies puede causar una tremenda caída. Créanme que caerse corriendo, eso es terrible. Terrible. Hay veces que ha habido casi caídas y uno parece un payaso dando vueltas tratando de no caerse. Pero cuando uno se cae, se da duro. Créanme. Uno se da duro. Bueno, imagínense, si eso es una carrera física, ¿qué será la caída espiritual? El pecado te hará caer a ti y a mí. El pecado se nos enreda en los pies. Y noten el lenguaje, amados hermanos. La Biblia no está hablando del pecado como algo que está allá afuera, que nos afecta y que nos causa horror en nuestros ojos. Es algo que está muy dentro de nosotros. Es algo que se nos enreda. Es algo que no tenemos ojos para ver a veces. Y nos acostumbramos a andar tanto con él que cuando venimos a pensar que vamos a correr no podemos y nos caemos porque tenemos los pies todos enredados. Pecado contra Dios. Sí. El entrenador tiene que decirle a su atleta, ten cuidado con el pecado, porque el pecado te puede impedir correr. A los atletas a veces hay que quitarles muchas cosas de su dieta o muchas prácticas de su vida, de su estilo de vida, para que puedan ser atletas de alto rendimiento. Bueno, ¿qué tipo de atletas debemos anhelar ser nosotros? Si Dios nos ha salvado con una salvación tan grande, ¿qué tipo de atletas debemos anhelar ser? Hay áreas en las que los creyentes pueden diferir, pero esta área no es una de ellas. En esto todos tenemos que estar de acuerdo. Debemos llamar al pecado por lo que es. ¿Viola eso los 10 mandamientos o no refleja el espíritu de los mandamientos? Es pecado. No está de acuerdo con la palabra de Dios, es pecado. Te hace parecerte menos a Cristo, es pecado. No podemos ver el pecado como algo que es inofensivo porque no lo es. Es peligroso y nos hará caer.
Despójate. Es algo que tenemos que estar continuamente quitando y despojándonos en nuestra vida. Pero hay dos cosas positivas que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que quitarnos, pero también hay otras cosas de estas reglas que hay que tener para correr bien. Y la siguiente es: corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Es necesario, es prioritario correr con paciencia. Es común ver a corredores novatos arrancar a un ritmo que no podrán mantener y se cansan rápidamente y abandonan la carrera. Y el punto de la carrera no es el tiempo en que vamos a llegar, sino llegar a la meta. Esta paciencia de la que aquí se habla es lo que nos mantiene corriendo a pesar de los obstáculos que se nos presentan. Lo que nos mantiene corriendo a pesar del cansancio. Y se refiere a esa resistencia mental que se rehúsa a rendirse. Hay un juego mental que le atrapa a un corredor, donde si le hace caso mucho a la voz de lo que le está diciendo, tus piernas no aguantan más, no sigue hacia adelante. Pero la verdad, ¿saben qué? Sí puede más. Para eso se entrenó. El cuerpo se llena de ácido láctico y eso hace que las piernas se sientan pesadas y nosotros no podamos avanzar, los músculos no funcionan igual. Pero en el entrenamiento acostumbramos al cuerpo a funcionar aún con ácido láctico para poder terminar la carrera. Y esa es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Y ya el autor ha hecho referencia a esa paciencia en el libro de Hebreos. En el capítulo 6, versículo 15, Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y en el capítulo 10, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ven? La fe en funcionamiento, a la espera de abrazar lo que Dios nos ha prometido, está en un continuo ejercicio de paciencia, donde aguantamos y aguantamos y seguimos a pesar de los obstáculos y las dificultades. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Que la carrera va a tener dificultades, de que no va a ser fácil. Corramos con paciencia porque se necesita paciencia. O sea que nadie puede decir que la vida cristiana es y estas son expresiones dominicanas, un bizcocho, un fly al catcher. No es tan sencillo. Es difícil, tiene grandes retos, pero con Dios podemos llegar a la meta, porque es por la fe. Precisamente lo que mostraron los corredores que vimos en el capítulo 11 es que hicieron lo que hicieron por la fe. El Señor Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 22 dice: seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. El que tenga paciencia para aguantar será salvo. Nos van a aborrecer, pero aguanta hasta el fin. ¿Tú estás corriendo? ¡Qué bueno, amado hermano! La pregunta es: ¿llegarás a la meta? Porque yo he visto a muchos corredores quedarse varados a la orilla del camino. Parece una imagen progreso peregrinesca. Ustedes han visto en el progreso del peregrino a Bunyan diciendo cómo Cristiano va avanzando en el camino y cómo presentan a algunos que han sido vencidos en el camino. Mira la estatua aquella, mira aquel monumento. Muestra de lo que pasa con aquellos que dejan el camino. Así, cuando uno está en la carrera, ve a algunos también que se rinden a la orilla del camino. Y así hay gente que una vez llenaron las sillas de sus iglesias, que hoy no están, o están en iglesias que no son iglesias. Necesitamos paciencia para poder llegar hasta el final. Pero hay algo más. Dice que esto debe ser puesto los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador. Nuestra fe viene de Él, nuestra fe se sostiene en Él, nuestra fe tiene la meta en Él. Todos los que corrieron antes lo hicieron por la fe. ¿Y saben ustedes sobre quién estaba puesta esa fe? Sobre nuestro Salvador, Él mismo, no hay otro. No era uno para los del antiguo y otro para nosotros en el nuevo pacto, es el mismo. Puesto los ojos en Jesús, el Cordero de Dios. La ilustración que usó el pastor Sugel esta mañana realmente era para mi sermón. Jesús es nuestro Barenboim. Lo único que en este caso no es Barenboim, sino Ryan Hall, para no usar nombres difíciles de atletas kenianos o etíopes. Ryan Hall es uno de los maratonistas mejores de los Estados Unidos.
Si al mirarlo a Él nosotros pudiéramos correr como Él, seríamos capaces de correr 42 kilómetros en 2 horas, 4 minutos, 58 segundos. ¡Wow! Pero si quitamos la vista de Ryan Hall, ve que la ilustración era para mi sermón. En la carrera de la fe es un requisito indispensable mantenernos con los ojos puestos en Jesús. Que no es lo que necesariamente nos va a hacer correr más rápido, porque ese no es el punto, pero nos ayudará a llegar a la meta. Y fue lo que sostuvo a Noé, a Abraham, a Moisés y a Josué, a Atanasio y a Agustín, a Lutero y a Calvino. Y definitivamente será lo que nos hará cumplir con la encomienda que Dios nos ha dado de correr de parte de aquel que nos escribió, Jesús. Esa fe nos ayudará a correr. Entonces hemos hablado de ese ánimo, no ese estímulo que encontramos para correr, de los requisitos para correr. En tercer lugar, me gustaría decirte algo de la actitud necesaria para hacer una buena carrera. La actitud necesaria para hacer una buena carrera. Me refiero a lo que tú ya estás en la carrera y lo que tú debes considerar mientras estás en la carrera. Con la mención de los testigos en el versículo 1, es un estímulo que viene de afuera. Tú escuchas a otros aún que te animan, otros que te dicen, sí, sígase adelante, tú puedes. Pero aquí yo me refiero a un estímulo interno. Los maratonistas no solo compiten contra otros corredores. En toda carrera de larga distancia, el corredor libra una batalla contra sí mismo. Es una lucha contra el desánimo y el agotamiento, una batalla mental. En el versículo 3, el autor dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo tiende a desmayar. Nosotros podemos, por el agotamiento, las cosas que pasamos, estar a punto de tirar la toalla. El autor está casi visualizando ese cansancio que domina a los corredores. Y les dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Todavía hay que aguantar más, no se desanimen. Y él hace este llamado a considerar y a reflexionar en el Señor. Una consideración que puede ayudarnos a mantener el ánimo necesario para terminar la carrera. En el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo la ilustración deportiva cambia a una de guerra en nuestro texto, cuando él dice, aún no habéis combatido o luchado hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es una guerra contra el pecado, es una guerra a muerte. Vimos cómo terminaron algunos de los testigos mencionados en el capítulo 11, que fueron mártires por Cristo. Y podemos ver la oposición y decir, de aquí yo no paso. Que era lo que estaba pasando con algunos de los hebreos, que querían dar marcha atrás. Y el autor les está diciendo, prosigo a la meta, es para adelante que vamos. No echen para atrás, no. ¿Hasta cuánto nos puede pedir el Señor en esta batalla? Bueno, Él nos compró y nos redimió, que diga Él. No es a nosotros que nos toca. Y a muchos de los suyos los llamó a hacer el sacrificio final, que son los mártires que menciona el libro de Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor, tú no vas a juzgar la sangre de esos que murieron por ti? Los mártires del Señor. ¿Tú ves así de serio el problema del pecado? Que es una lucha a muerte. Aún no habéis combatido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es una lucha a muerte para ti. Hermano, no esperes el descanso aquí. Espera llegar a la meta. Te vas a ver en un momento de desánimo. Y lo que hay que hacer es recobrar la energía y sigues adelante. Son momentos cuando el atleta tiene que consumir algo, tomar algo que le energice el cuerpo. Y entonces el cuerpo recobra ánimo, sigues adelante, pero nunca hacia atrás. Nunca devolvernos. Y finalmente, hablando de llegar a la meta de esta buena carrera. En el texto que yo les leía,
del apóstol Pablo, cuando decía: he acabado la batalla, la buena batalla. También podemos llamar la carrera la buena carrera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, versículo 2, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El texto nos coloca por delante el ejemplo de nuestro Señor. Hay un paralelismo claro entre lo que Él hizo y lo que nosotros tenemos que hacer. Él sufrió la cruz, corrió la carrera que tenía por delante. ¿Y qué le sirvió de motivación? El gozo que había puesto delante de Él. Y yo creo que lo que el autor está haciendo es colocando también un gozo delante de nosotros. ¿Ven el paralelo? El Señor corrió por el gozo puesto delante de Él. El autor nos dice ahora: corran. Hay una meta también. Hay un gozo colocado delante de nosotros también. Por eso Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros estamos corriendo para algo. Nosotros no estamos corriendo tras el viento, como enseña Eclesiastés, al describir a los hombres que solo ven sus vidas en relación a las cosas temporales y que andan tras vanidades ilusorias. En el texto que leímos de 1 Corintios capítulo 9, Pablo aclara que él no corre como a la aventura. Y dice la Biblia de las Américas: yo no de esta manera corro, no como sin tener meta. No, nosotros tenemos meta. El punto no es correr por correr. Y no es solo una meta, es una meta gloriosa. Dice Pedro en 2 de Pedro 1:11: de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la Nueva Versión Internacional lo expresa: y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa era la meta que Pablo visualizaba cuando él decía: yo he acabado la batalla, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Wow, cuando uno pueda decir algo así. Hermanos, él veía la meta, casi la veía llegar. Hermanos, ustedes no se imaginan lo que puede ser para un corredor, lo que significa poder visualizar la meta. Nos acercamos a la meta, el cuerpo está cansado, pidiéndonos descanso. Y allí nosotros podemos tener esa ilustración con la vida espiritual. Falta 1 kilómetro, faltan 500 metros, 200 metros. De repente la meta salta a la vista. Eso nos anima, el cuerpo cobra un nuevo impulso y corremos, damos lo último que nos queda hasta para llegar a la meta. En la euforia final, un empujón de la visión de la meta que nosotros logramos tener. Y lo que el autor nos dice aquí es: estamos corriendo para algo, corran de tal manera que obtengan el premio. Hermanos, la meta no está aquí, la meta está allá en el reino celestial, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Eres un maratonista de Jesús. Corre a la luz de los que ya corrieron. Corre con los ojos puestos en nuestro Señor. Corre dignamente de Él. No te detengas. Hermanos, yo sé lo que es correr una carrera y llegar a la meta llena de desconocidos. ¿Tú te has esforzado? ¿Estás desgastado? ¿Estás exhausto? ¿Eres uno más de miles de corredores? Y te sientas allí solo a recuperarte y asimilar la experiencia. Pero también yo sé lo que es correr un maratón. Y después de casi 5 horas arduas de una carrera que comenzó con nieve en el piso y en la que tuve que subir lomas de espaldas para utilizar otros músculos porque las piernas no me daban, ver los rostros de nuestros hermanos Eduardo y Cisnelli y ver luego el rostro de mi amada esposa, fue la mejor llegada en la peor carrera. Mi punto es este: hoy tienes que correr por la fe y mantener los ojos en Jesús. No estás corriendo solo, porque hay muchos hermanos corriendo a tu lado, pero cuando tú llegues a la meta, será aquel que te inscribió el que te recibirá con los brazos abiertos.
¿Dónde coloca el versículo 2 a Jesús? Dice que lo pone a la diestra del Padre en las alturas. Y cuando lleguemos oiremos estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Todo cuanto hayamos podido hacer aquí, eso es ser fiel en lo poco. Después de ahí es que comienza lo bueno. Dice: sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y yo espero verte cruzar esa línea de meta. Anhelo verte llegar. Y allí te espera tu Señor. Corre y corre con paciencia. Corre con todas tus fuerzas. Porque no hay nada mejor en lo cual gastar todas tus fuerzas. Oh, que Dios nos bendiga. Y que seamos los mejores atletas para nuestro Señor Jesucristo.